Esperemos 2 minuticos, muchachos, mientras se conectan los demás compañeros. Les pido por favor que apaguen los micrófonos. Yo tengo una pregunta, lo siento muchachos. Entonces yo le doy grabar y cuando grabar, ¿cómo sé que queda guardado o algo así? Pues no entiendo. Yo te explico cómo... Lo que pasa es que la sesión se graba automáticamente, ¿sí? Cuando empezamos, graba automáticamente. Entonces, lo que hace Zoom es que apenas, digamos, se corte, se acabe la reunión, se finalice, él crea un archivo MP4 y ese es el que yo les envío a YouTube. Profe, me hace un favor y qué pena. Dime. Que ahorita estaba escribiendo así, tomando nota, pero me quedó incompleta y ya, pero no le vuelvo a preguntar, ya la próxima miro de las clases. De cuando dice la definición que dice que máxima cantidad de soluto para
que usted había dado una definición así como... Máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente a una temperatura específica. Así es, digamos, como la definición de solubilidad. Listo, yo creo que falta solo una persona. Bueno, vamos a darle continuidad. Entonces, muchachos, en esta dirección también encontramos lo siguiente, que otros líquidos, como por ejemplo el éter, que lo vemos en esta estructura, ¿cierto? El éter dietílico también como se conoce, y el agua se mezclan solo en un grado limitado. Fijémonos que acá todos estos componentes, el agua que se puede considerar inorgánico, ¿cierto? El etanol orgánico, pero tiene una pequeña función orgánica, por eso se pueden mezclar en cualquier proporción. Estos dos son orgánicos y estos dos son orgánicos cuyas fuerzas intermoleculares son similares. De esa manera es que se pueden mezclar en cualquier proporción. Sin embargo, también hay algunos otros líquidos, pares de líquidos, que solo se mezclan en un grado limitado. ¿Por qué razón? Si nos fijamos, esta es la molécula de agua, ¿cierto? Esta es la molécula de éter etílico o de éter. Solamente tiene una posibilidad, acá donde está el oxígeno, de combinarse físicamente, de interactuar, de interaccionar físicamente con el agua. En este sentido, ya como el éter etílico, o el éter, tiene esta cadena de carbonos o cadena orgánica mucho más grande con respecto al etanol, así como lo vemos acá, entonces su relación en cuanto a mezcla varía. Ya no va a ser en todas proporciones, sino en un grado limitado. Y recuerden que siempre va a depender de la temperatura. También hay una tercera clase de líquidos que prácticamente son insolubles unos en otros, o sea que no se mezclan, ¿cierto? No se combinan entre sí físicamente, no interactúan entre sí. Un ejemplo muy clásico es el agua y el benceno. ¿Por qué no se combinan entre sí? ¿Por qué no interaccionan entre sí físicamente para que se puedan mezclar? Porque el agua es una molécula polar, tiene algunos polos, así como lo manifiesta esta gráfica, ¿cierto? Se adquiere una polaridad en la molécula del agua porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno y se carga momentáneamente de una forma negativa y se forma un momento dipolar. Entonces, gracias a eso, la molécula de agua es polar, mientras que el benceno, siendo una molécula totalmente plana, ¿cierto? Totalmente plana, es una molécula que no forma polos, no presenta un momento dipolar global ni parcial y por lo tanto es considerada una molécula apolar. Por lo tanto, las dos no se pueden combinar en ninguna proporción. Y digamos, hay muchísimos ejemplos, principalmente lo que uno se puede basar es en sus fuerzas intermoleculares y en esa gran característica de las moléculas, que algunas sean polares y otras sean no polares o apolares. Si son de este tipo, entonces no van a tener una interacción y van a ser insolubles o no se van a poder mezclar. Digamos eso hablando en términos de los líquidos, ¿cierto? De los pares de líquidos que estábamos observando. No obstante, en el estado gaseoso, todas estas se mezclan. Aquí hay que tener una distinción muy, muy importante en cualquier proporción. ¿A qué se debe esto? Debido a una gran separación de las moléculas y como consecuencia de la disminución de las fuerzas de atracción entre ellas. Entonces, digamos que acá tenemos un ejemplo clásico en términos estructural. Si tenemos, digamos, el agua en forma sólida, digamos, es cristalina, es mucho más organizada. En el líquido, digamos, hay una
dispersión, ¿cierto? En sus interacciones, mientras que en la fase gaseosa las distancias de separación entre esas moléculas son mayores. Gracias a estas distancias, ¿sí?, de las fases gaseosas, entonces todos esos componentes que estábamos viendo en las diapositivas anteriores se pueden mezclar en cualquier proporción, pero solo si están en fase gaseosa, debido a que las distancias entre las moléculas están demasiado separadas y entre ellas se pueden combinar de manera indistinta. Entonces, digamos, esa es una distinción bien importante. Sin embargo, ¿sí? O sea que ahí no importa la polaridad en el estado gaseoso. Muy bien, no importa la polaridad en el estado gaseoso. Sin embargo, muchachos, recuerden que, digamos, la distinción o, digamos, lo habitual, cuando uno habla de solubilidad, lo habitual, lo general, es hablar de un componente sólido y un componente líquido. Pero es importante tener en cuenta estas características de las sustancias en otro tipo de fases o estados de la materia. ¿Listo? Pero digamos que lo más clásico que nosotros trabajamos, y principalmente si estuviéramos haciendo la práctica de laboratorio, es que nosotros tenemos un sólido y un líquido. Y allí es donde vamos a evaluar o a identificar o a interpretar esos fenómenos físicos, porque es importante también que quede claro, la solubilidad, o al hablar de soluciones o de mezclas, recuerden que estamos hablando de fenómenos físicos, interacciones entre moléculas, ¿listo? Interacciones entre moléculas. Una pregunta, ¿qué son moléculas polares y no polares? Una molécula polar, como lo estábamos diciendo acá, una molécula polar es aquella que presenta un momento dipolar. ¿Cómo así? Se genera cuando, por ejemplo, aquí en la molécula del agua tenemos el oxígeno, que es mucho más electronegativo que el hidrógeno, y gracias a esa característica de los átomos adquieren momentos bipolares instantáneos, es decir, el oxígeno se carga negativamente, el hidrógeno se carga positivamente. Y gracias a eso se forma un momento dipolar. Y en toda la molécula de agua, entonces lo conocemos como una molécula polar. Uno lo podría evaluar de esa manera, cada una de las moléculas que se clasificarían de manera con esta característica, que fueran polares. Deberíamos ver el momento dipolar que se forma y debido a qué y en dónde se forma. Digamos que la característica general es que siempre va a haber un átomo o una parte de la molécula mucho más negativa y otra más positiva. Y eso hace que presente una característica de polaridad. Mientras que en las moléculas que son no polares o apolares o que presentan apolaridad, es que cada una de esos momentos dipolares no existen, se cancelan. Por ejemplo, al evaluar la molécula de benceno tenemos carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. ¿Ustedes ya vieron geometría molecular con el profe Carlos? No, señor, ni siquiera enlace. Oh my God. Bueno, aquí estamos un poco más adelante. Bueno, cuando vean eso, pues lo van a tener un poquito más fresco. En términos de la geometría molecular, por eso fíjense acá, aquí aparece un ángulo de 104,5 grados, que es el que se forma en la molécula de agua, ¿sí? Digamos que ya pues van a ver detalles a más profundidad. El benceno, en este caso, es una molécula totalmente plana, ¿sí? Así como se observa aquí en el anillo y así como se observa acá. ¿Qué quiero decir con plana? Que no se presentan unos ángulos en los cuales se presenten momentos dipolares. Y al no presentarse momentos dipolares entre sí, entonces el momento dipolar global de la molécula es cero y por lo tanto es apolar, no polar. Y esa característica, como les decía con anterioridad, es la que hace posible que las moléculas identificadas como polares y no polares pues no se puedan solubilizar o no se puedan disolver o no se puedan mezclar en ninguna proporción. ¿Listo? Vamos acá. Listo, vamos acá. Digamos, aquí también vamos a hablar un poco más de eso, Catalina y muchachos.
En términos, digamos, conceptuales, para entender cómo es que se llevan a cabo las soluciones o ese concepto de solubilidad a qué se debe, acá con esta gráfica lo podemos tener un poco más claro en término conceptual y molecular, microscópico de la materia. ¿Listo? La acción solvente de un líquido se presume que se debe a la alta afinidad entre las fuerzas atractivas de los dos líquidos o del líquido y los sólidos. Acá tenemos un ejemplo de un líquido y un sólido, ya lo analizamos. Cuando se pone en contacto un líquido y un sólido, las fuerzas atractivas de las moléculas del líquido, ayudadas por el movimiento vibracional en el sólido, recuerden que siempre las moléculas tienen una vibración, así sea un sólido, así como se observa en la fotografía, esto es un cristal de cloruro de sodio. Ese cristal tiene un modo vibracional, no es que esté estático, lo que pasa es que nosotros no tenemos una resolución visual para ver qué es lo que está pasando internamente. Si tuviéramos una resolución visual, podríamos ver algo como esto, pero igual, este modelo debe estar vibrando, tanto el cloruro como el sodio están vibrando constantemente, ¿listo? Cuando esas fuerzas atractivas entre el líquido y el sólido, que en este caso específico vamos a hablar desde el caso más clásico, que es cloruro de sodio o agua, se dan, entonces se rompe la estructura del sólido, lo que está sucediendo acá. Entonces vamos como en una escala, ¿cierto? Vemos el cristal, esto sería lo que observaríamos en términos del modelo, y acá vemos cloruros y sodios. Entonces, ¿qué sucede? Supongan que vamos a disolver una cucharadita de cloruro de sodio en un vaso de agua. Si nosotros tuviéramos una resolución muy potente para ver qué es lo que está sucediendo internamente, lo que veríamos sería esto, que los cloruros se están rodeando de agua, pero el agua está rodeándolo por las partes donde está el hidrógeno. ¿Y por qué el hidrógeno? Porque recuerden que el hidrógeno se carga positivamente porque es menos electronegativo que el oxígeno. El oxígeno, al ser más electronegativo, se carga negativamente y es por acá por donde se empieza a atacar el oxígeno al sodio. Y de esa manera, digamos, trillones de iones sodio y trillones de iones cloruro se pueden disolver. Ese es el modelo de la solubilidad o de la mezcla cuando se lleva a cabo. Uno podría hacer el análisis con otro componente, ¿cierto? Tanto sólido como líquido, pero esta sería la generalidad. Hay unas cargas positivas que se interaccionan con unas negativas y viceversa. Entonces recuerden, las positivas del agua son el hidrógeno que rodean a los cloruros y los oxígenos, que son los negativos del agua, rodearían al ion sodio, que son los positivos. Y de esa manera podríamos entender cómo se lleva a cabo el proceso de solución de esos componentes en específico. Uno podría tener un compuesto sólido que sea apolar. Un compuesto sólido que sea apolar. Un compuesto sólido que sea apolar, tendríamos que evaluar, hay componentes sólidos. Lo que pasa es que cuando hablamos de polaridad en los sólidos, digamos, uno no los analiza de esa manera, porque uno lo que analiza con los sólidos es que si forman o no iones, ¿sí? Así como el cloruro de sodio. El cloruro de sodio forma iones sodio, iones cloruro, pero ¿cuándo los forma? Cuando esas fuerzas atractivas entre el líquido y el sólido se llevan a cabo. Si no se llevan a cabo, es que ese componente sólido no generaría iones y no interactúa o no tendría una fuerza atractiva con ese componente líquido. En ese caso no se disuelve. Son esos líquidos que, digamos, no se disuelven, por ejemplo, en el agua. Hagamos el ejemplo más sencillo que hay. Arena en agua. De pronto los que lo hayan hecho
ustedes ven que no se disuelve, se precipita inmediatamente. ¿Por qué? Porque el componente de la arena, que es el dióxido de silicio, no forma iones, porque tiene otro tipo de red cristalina y no sucede lo que sucede en estos términos generales del cloruro de sodio. Eso sería lo que pasaría, Mateo. Ah, listo, profe. Y, por ejemplo, con la arena, ¿habría un medio donde se podría disolver? ¿O hay un medio donde se disuelve la arena? ¿O no? Habría un medio, tendríamos que evaluar si de pronto en algún solvente orgánico, como por ejemplo gasolina, como por ejemplo benceno o tolueno, pero realmente no lo he visto en la práctica, porque lo que sucede es que la arena tiene otro tipo de composición, ¿sí? Pero es posible que sí se haga porque recuerden que de ahí, de la arena, se produce, pues digamos, todos los materiales de vidrio. Entonces debe haber algún componente, si algún hidrato, algún hidruro, que lo pueda disolver para formar después un líquido y que de ahí se pueda producir pues el material de vidrio que conocemos todos. Profe, Entonces, entonces, una sustancia, por ejemplo, en este caso el agua, llegaría como a romper ese cubito que serían como los enlaces del cloruro de sodio y entonces dividiría todos los átomos para poder rodearlos. Exactamente, por eso les digo la cantidad, esos son trillones, ¿sí? Una cucharadita son trillones de iones sodio y cloruro y lo mismo sucede con las moléculas de agua. Todas las rodean para que se puedan solubilizar. Entonces ustedes echan, agregan la cucharadita de sal, ¿cierto? Agitan y en ese proceso de agitación lo que está pasando es que hay fuerzas atractivas entre agua y cloruro de sodio para que se forme lo que se está viendo acá en este modelo. Y una vez, Profe, digamos, desaparezca, entre comillas, esa sal, lo que ha pasado es esto que se está viendo acá. Profe, aló, Sí, profe, sí, sí. ¿sí me escuchan? ¿Me Sí, sí, escuchan? estoy escuchando. Ah, bueno. Profe, entonces ahí ya entraría el tema, por ejemplo, ya eso vendríamos estudiando, entonces si es un enlace iónico o si es un enlace covalente, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, lo que preguntaba Mateo, el cloruro de sodio son enlaces iónicos, mientras que el dióxido de silicio son enlaces covalentes. O Entonces, sea, porque digamos, todo depende a eso, a la polaridad, lo que dices, todo o a eso. depende de la naturaleza de los componentes, exacto, de la naturaleza de los componentes. Es que pensé que ya habían visto esto con el profe Carlos, pensé que ya habían visto pues algunas Más cosas o de estas, menos. unas cositas, ¿cierto? Listo. profe, una pregunta. Sí. Entonces, siempre que hay una mezcla de este tipo, me imagino que, no sé si será la palabra correcta, una mezcla homogénea, hay un compuesto que digamos que se desarma y hay otro que siempre, pues hay un elemento, sí, como un compuesto que se desarma y el otro queda, pues queda armado, yo no sé si es la manera correcta de decirlo, pero por ejemplo en la imagen se ve que el agua queda completo, el agua sigue con las mismas uniones, mientras que el cloruro pues están iones, pues todos los iones separados. Siempre va a quedar de esa manera la estructura. Digamos que es una muy buena observación la que haces. Claro, el agua no se puede separar, porque si se separa en algún momento ya no, ya deja de ser agua. Lo que nosotros debemos ver acá es que en este modelo, en este modelito que estoy señalando acá, ese es el cloruro de sodio. O sea, el cloruro de sodio. Un cubito de un cristal pequeño, esos que vemos de sal, es esto que está acá. ¿Listo? Es esto que está acá. Pero al momento de interactuar con una molécula como el agua, ya no es esto. Tiene que haber una separación de los iones que están conformando el cloruro de sodio. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo la solución. En términos generales, si tenemos una sustancia iónica, ¿sí? Otra sustancia iónica, y tenemos agua, y hay una fuerza atractiva entre ellas, esto es lo que podríamos esquematizar de manera general. Los iones se separan, iones positivos van y se unen a la parte negativa del agua, que es el oxígeno, y los iones negativos se unen a la parte positiva del agua, que son los hidrógenos. De una manera general, uno podría hacer esa aclaración, Catalina, sí, muy bien. Profe, y entonces, ¿por qué
El agua sigue siendo agua, pero la sal ya no es sal. Pues el cloruro de sodio ya no es cloruro de sodio, ya es sodio y cloruro, porque sigue sabiendo a sal. No, lo que pasa, lo que pasa es que, digamos, esa pregunta Ay, ya profe, perdón, es que yo soy demasiado ignorante en química. Yo No. tengo súper poquitas clases de química, lo siento. No, tranquilo. Cata, pero me encanta tu pregunta, me encanta. Lo que pasa es que pues, sigue sabiendo a sal porque, digamos, el cloruro de sodio está ahí. Lo que pasa es que se solubilizó. Eso es lo que sucede. Por eso algunas propiedades en ese tipo de mezcla que dices que es una mezcla homogénea continúan. O si no, fuera otro tipo de sustancia. Recuerden que ahí no está habiendo reacción química. Son interacciones físicas. Simplemente son interacciones físicas. Ojo. Si fuera una reacción química, obviamente que ya lo que tendríamos en el vaso ya tendría otra composición de pronto en color y en sabor, que eso es lo que sucede cuando se da una reacción química. En este caso, como son interacciones físicas, todavía en la pregunta que hace Catalina sigue sabiendo a sal. Profe, muchas gracias. Vale. Listo. Vamos a observar algunos aspectos importantes para que se pueda dar la solubilidad de un soluto, ¿cierto? Algunos aspectos o factores, como se denominan. El primero de ellos es la naturaleza de los componentes, así como lo estábamos tratando de explicar desde las primeras diapositivas. Se dice que experimentalmente se ha observado que mientras más semejantes sean los componentes en su estructura y propiedades, ¿sí?, más fácilmente se forman las soluciones, lo que estábamos discutiendo, que sea polar, ¿cierto? O que sea no polar, que sea iónico, ¿sí?, que sea covalente. Ese tipo de naturaleza dentro de los componentes es fundamental para caracterizar que se lleve a cabo una solución. Dichas semejanzas se observan en la estructura, la polaridad y la facilidad de formar enlaces de hidrógeno. Lo que se conoce como enlaces de hidrógeno también lo pueden encontrar en algunos textos como puentes de hidrógeno, que es la fuerza intermolecular principal que presentan la molécula de agua. Aquí, digamos, hay como un ejemplo. Si vemos esto acá, ¿qué estaríamos viendo? Hidrógenos del agua, oxígenos, y acá, ¿qué estaríamos viendo? Si tenemos cloruro de sodio, ¿quién sería? ¿Un sodio o un cloruro? Un cloro, profe. Un sodio. Un sodio, ojo, un sodio. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el negativo. Y aquí tendríamos el sodio. Ojo ahí, ¿listo? Lo que estamos observando en esta gráfica es diferente. Claro, aquí observamos directamente el cloruro. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el que se está uniendo o rodeándolo digamos, de una manera inmediata. Esos punticos morados que ustedes observan allí en la diapositiva es lo que se conoce como enlaces de hidrógeno o en algunos textos también como puentes de hidrógeno, que son esas fuerzas intermoleculares que son muy características de la molécula de agua. ¿Listo? Entonces, primer factor, naturaleza de los componentes. Segundo factor, la temperatura, que es quizás uno de los más importantes y que se relaciona con el objetivo pues, que está planteado en la práctica. Se ha observado que la disolución de sólidos en líquidos o de líquidos en líquidos se incrementa por aumento en la temperatura. En cambio, la disolución de gases en líquidos disminuye. Ya lo vemos en las gráficas. El proceso, bueno, ya lo vemos en las gráficas y después leemos el otro párrafito. Entonces miremos esta gráfica acá. Esta gráfica dice solubilidad en función de la temperatura. Si ustedes observan, la mayoría de las gráficas, la mayoría de los comportamientos de las sustancias que dicen que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Sin embargo, hay una sustancia como el sulfato de cerio, que ¿qué le sucede? Que a medida que aumenta la temperatura, disminuye su solubilidad. Hay algunas sustancias que les pasa eso, ¿listo? Entonces, pero digamos la tendencia general, ¿cuál es? Que a medida que aumente la temperatura, aumenta la solubilidad. Eso es importante que lo tengamos pues presente. Y acá tenemos lo que también decíamos acá en lo que acabé de leer,
Es solubilidad en función de la temperatura, pero ¿de qué compuestos? De gases. Helio, monóxido de carbono, oxígeno y metano. A medida que aumenta la temperatura, pues la solubilidad disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué va a disminuir? Pues muy sencillo. Porque el gas que está disuelto en un componente, supongamos que sea agua, pues a medida que va aumentando la temperatura, ese gas tiene que ir escapando. ¿Listo? Esa es como la razón principal que afecta la solubilidad de los gases en líquidos a medida que la temperatura va aumentando. El proceso de disolución puede ser exotérmico o endotérmico. ¿Qué es exotérmico? Que libera energía. Endotérmico, que necesita energía del ambiente. Una disolución endotérmica se efectúa más fácilmente en caliente y una exotérmica en frío. Hay disoluciones que también tienen datos específicos de a qué temperatura se llevan a cabo, ¿sí? Una disolución endotérmica, ¿qué quiere decir? Necesita energía del ambiente. Necesita energía del ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que aumente la temperatura para formar esa disolución, pues se va a llevar a cabo de una mejor forma, de una manera más espontánea. Mientras que una que libera calor, cuando se libera calor o energía, cuando se está llevando a cabo, necesitamos que se haga en frío. Es decir, no aumentamos la temperatura, sino la disminuimos. Esos son procesos físicos que ya se tienen en cuenta en la mayoría de sustancias. Por ejemplo, la mayoría de sustancias que observamos acá, cloruro de calcio, nitrato de sodio, nitrato de plomo, nitrato de potasio, dicromato de potasio, cloruro de sodio, clorato de potasio, todas estas son disoluciones endotérmicas. Es decir, que necesitan energía del ambiente o del medio exterior para que se lleven a cabo. Por eso, a medida que aumenta la temperatura, pues aumenta la solubilidad. Y el último factor es la presión. Los cambios de presión son básicos en la determinación de la solubilidad de un gas en un líquido. Generalmente, al aumentar la presión, aumenta la solubilidad, mientras que la solubilidad de un sólido o un líquido es prácticamente independiente de la presión. Si tenemos un gas, digamos que ahí está como la razón química y física de las bebidas que están, de las bebidas que tienen gases, por ejemplo, las gaseosas, las cervezas, en fin. A medida que aumenta la presión, pues la solubilidad de esa sustancia va a aumentar, ¿sí? Solamente cuando el soluto es un gas. Si el soluto es un líquido o un sólido, la presión no va a ser, digamos, un factor importante a considerar. Aquí tenemos presente pues la definición de solubilidad que les había dado al principio, pero aquí ya está, digamos, en términos matemáticos. Perdón, dijiste que cuando el soluto es el gas. Sí, si el soluto es gas, por ejemplo, dióxido de carbono o monóxido de carbono en agua, a medida que aumentemos la presión, pues claro, ese gas va a aumentar su solubilidad. Si tenemos un líquido, no van a haber cambios apreciables. Ok, gracias. La solubilidad, como les decía ahora y lo que estaba preguntando Juliana, se define como la máxima cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad de solvente a temperatura constante, formando un sistema estable y en equilibrio. Esa es una definición un poco más estructurada en términos de que nos habla de un sistema estable y en equilibrio, es decir, que no se vayan a presentar algún tipo de precipitaciones. Como el ejemplo típico, cloruro de sodio en agua, agregamos una cucharadita y parece que se desapareciera. Si uno le dice a los muchachos, por ejemplo, en el colegio, ¿qué pasó? Ah, se desapareció la sal. Entonces hay que tratar de entender qué es lo que está sucediendo allí para que se forme un sistema estable y en equilibrio, que es como si realmente esa sal se hubiera desaparecido por arte de magia. Pero ya entendiendo conceptualmente qué es lo que está sucediendo, pues podemos dar una razón de ser a eso. Su valor numérico es la concentración de la solución saturada y se expresa de la siguiente manera. Entonces la solubilidad se expresa de la siguiente forma. Los gramos del soluto
dividido en 100 gramos de solvente. Acá tenemos algunos valores. Cloruro de sodio, a 0 grados, 35,7 gramos de soluto, o sea, gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Estamos considerando que el solvente es agua. Recuerden que también un solvente puede ser la gasolina, puede ser el etanol, puede ser el tolueno, el benceno, pero en términos generales, cuando trabajamos compuestos iónicos, como la mayoría de los habituales en sistemas químicos 1, pues son compuestos iónicos y el solvente va a ser agua. Fíjense el comportamiento tan interesante que se ve acá. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, ¿sí? Digamos que un valor de rango para comprender, el más habitual que nosotros trabajamos es el de 20 grados, que sería como la temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces serían más o menos unos 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Eso quiere decir que si agregamos muchos más gramos, más de 36 gramos a 100 gramos de agua, ya no se va a solubilizar el cloruro de sodio, porque fíjense que la razón de ser de la solubilidad son gramos de ese soluto por cada 100 gramos de solvente. Si queremos que se disuelva mucho más de cloruro de sodio a esta temperatura, pues ¿qué necesitamos hacer? Mucho más solvente, porque esa es la relación que se está dando allí. ¿Listo? En el nitrato de potasio, entonces también observamos un comportamiento similar. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad y tenemos este componente que es un componente orgánico, la sacarosa, perdón, y tenemos que a medida que aumenta la temperatura también aumenta la solubilidad, que es un comportamiento general. Recuerden que hay excepciones como el sulfato de sodio. Bueno, acá llegamos a esta parte. Bueno, mi propuesta es la siguiente. Como aquí tenemos una solubilidad de cloruro de sodio, yo no sé si ustedes ya vieron pues, los videos desde el momento que les envié las diapositivas. Acá observamos un video de solubilidad en función de la temperatura y aquí es como un resumen de la clase en términos de pues, un video que me gustó que encontré en YouTube. Quedan 2 minutos 40 y la plataforma nos saca. Volvemos a entrar y los vemos o yo los dejo para que ustedes los vean. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Son videos muy sencillos. Este creo que dura 3 minutos, este dura 4 y este creo que dura otros 4 minutos. No sé, ustedes me dicen, muchachos, ya estoy en manos de ustedes. Profe, no, veámoslos entre todos en la clase para que estemos como acorde entre todos al tiempo. Es que sí, si lo dejamos acá, que cae. Bueno, no, que yo realmente no estoy de acuerdo. Yo creo que si son videos, pues cada uno lo puede ver y si tiene alguna duda, pues la pregunta, ¿no? Pues igual que a diferencia si los vemos juntos, es un video. Sí. No, porque es que entonces no nos demoraríamos más y entonces uno, ay, no, yo no he terminado, no es lo mismo que todos al mismo tiempo. Pues, Juli, no, lo que el profe dice es que lo veas ahorita en 1 hora, ahorita en 10 minutos, sí, ahorita sí. te puedes ir, tomar un tinto, venir, sentarte y verlos, Sí, y después le escribes al profe, mira, tengo una duda con tal cosa, y ya el profesor, profe a ti te responde tu duda. Eso es. Gracias. Pero hay que entregar algún trabajo. Sí, claro. Yo se los envío ahorita más tardecito. Profe, igual luego de los videos vamos a continuar, ¿cierto? No, ya. Espacio para preguntas y gracias ya. Estas sesiones, la idea es hacerlas cortas, muchachos. La idea es hacerlas cortas porque no tenemos, pues, las 3 horas en el laboratorio. Sí, la idea es hacerlas cortas, hacerlas, pues, lo más flexibles y dinámicas posibles. Lo que pasa es que, claro, surgen muchas dudas y preguntas porque no estamos a la par con la teoría y es entendible, ¿sí? Sí, pregúntenme. Muchachos, yo tengo una pregunta. Espérame un momento, Juliana. Muchachos, entonces, ¿volvemos a entrar y vemos los videos o ya cada uno los ve por su lado? Háganmelo saber, porfa, porque ya esto me va a sacar y ya quedamos incomunicados de nuevo. Chicos, hablen rápido, porfa, nos va a sacar y después no sabemos si nos montamos o no. Si quieren, escríbanme por ahí por el chat. Cada uno lo ve, ¿no? Listo, sí, cada uno. Creo que cada uno es mejor. Listo.
Yo ahorita les hago entonces llegar el entregable. Si tienen alguna inquietud, háganmela saber, Juli. muchachos, listo. Hola, Juli, si hola. no saca, haga la pregunta en un audio por el chat y si al profe no le molesta, pues le responden un audio y así todos nos enteramos de que... Pregúntame, pronto nos envía a pregúntame, todos. pregúntame.